una pregunta con este problema, me lo haces saber. Vamos a continuar. Continuamos con el siguiente transistor. Ahora hemos cambiado nuestro transistor. En lugar de ser un transistor NPN, nosotros colocamos un transistor PNP. Bueno, es como aquí está el diodo, entonces este es P, N en la base y el contrario pues tiene que ser P. Ok, entonces PNP. Vamos a ver qué está funcionando. Bueno, un comentario más. Como la base está conectada a tierra, aquí sería una configuración base común. En este caso, como la tierra está conectada hacia el emisor, sería una configuración emisor común. ¿Ok? Si yo tuviera la tierra en ese transistor conectada acá en este lado, pues yo tendría un colector común. ¿Ok? O si cambio la tierra hacia este lado y acá alimento, pues yo tendría colector común. Dependiendo de donde esté la tierra más cercana a sus terminales de conexión, va a ser base común, emisor común o colector común. Bueno, entonces nuevamente continúo, beta igual a 100, mis ecuaciones auxiliares que siempre voy a tener presente y vamos a ver en qué modo de operación está. Nuevamente, suponemos modo de operación activo y en el modo de operación activo empezamos a hacer nuestras mallas. Bueno, usted empiece a identificar. Lo más fácil es seguir qué es lo que está conectado a tierra. Por ejemplo, en el caso anterior, nuestro voltaje de base no teníamos que hacer cálculos porque directamente está conectado a la fuente. Y esa fue nuestro resultado rápido. Aquí, nuestro resultado rápido es el voltaje de base. Déjenme los apunto. Voltaje de base, voltaje de emisor, porque este es el emisor. Ahora en este transistor, voltaje de colector. Corriente de emisor, corriente de colector. Y aquí sale la corriente de base. ¿Ok? Bueno, entonces tiene sus voltajes, sus corrientes. Y para el voltaje de base, como está conectado a tierra, pues automáticamente vale 0. Bueno, hacemos la segunda malla. El equivalente de esta malla en este transistor, nosotros comentamos que es por este lado. Ok, entonces vamos a hacer esa primera malla, ¿sí? Que sería la de aquí. Bueno, entonces la primera malla, menos 10, 2 kilos por corriente de emisor, la corriente que circula ahí en esa resistencia, más voltaje base emisor, aquí ya los apunté, los 0.7, y termino, 0. Entonces hago mi malla. De aquí, pues despejo la corriente de emisor y al despejar la corriente de emisor, yo voy a tener 4.65 milis. Bueno, ya tengo la corriente de emisor. Ahora vamos a encontrar el voltaje de colector. Para encontrar el voltaje de colector, yo puedo hacer esta malla por este lado, pero voy a aplicar la diferencia de potencial. ¿Okay? Puedo hacer la malla, pero ahora yo voy a aplicar la diferencia de potencial para este ejercicio. También se puede hacer. Entonces, el voltaje neto en la resistencia va a ser R por I, 1 kilo por IC, y la diferencia de potencial pues es voltaje de colector, porque la corriente va hacia abajo, entonces por eso coloco voltaje de colector al principio, menos, que es la diferencia, el valor de la fuente, menos 10. Bueno, entonces yo despejo voltaje de colector y voy a tener esta expresión. 1 kilo por IC, menos
¿verdad? Y aquí hay otro menos, entonces es un más y entonces pasa como menos. Bueno, entonces yo tengo voltaje de colector y para el voltaje de colector yo necesito la corriente de colector. Hago uso de la corriente de colector de mi valor auxiliar, donde yo tengo mi alfa, que es beta entre beta más 1. Como beta vale 100, entonces yo agarro, este es el valor de alfa, 100 entre 101 por corriente de emisor. ¿Okay? Entonces hago la sustitución de la corriente de emisor y yo voy a encontrar 4.6 milis para la corriente de colector. Bueno, usted continúa la corriente de colector, ya la encontró y ahora sustituye en el voltaje de colector porque era lo que necesitaba. Hace la sustitución y encuentra menos 5.4 volts. Bueno, ya tiene voltaje de colector, ahora voltaje de base y ya solamente le falta el voltaje de emisor. Puede utilizar esta malla y quedarse hasta el voltaje de emisor para encontrarlo, o puede observar lo siguiente. Como el voltaje de base son 0 volts y aquí voltaje base emisor siempre son 0.7, entonces usted tendría que el voltaje de emisor está por 0.7 arriba del voltaje de base. Si esto es 0, pues entonces aquí serían 0.7. Entonces, sin hacer una ecuación de malla, nosotros encontramos directamente el voltaje de emisor. Sí, como ya teníamos el de base, pues utilizamos los 0.7 que hay de diferencia. Ya tenemos los tres potenciales: base, colector, emisor. Tenemos corriente de emisor, corriente de colector y nos faltaría una corriente. Nuevamente utilizamos la ecuación de nodo en el transistor y ya despejada esa ecuación de nodo es, como habíamos visto en el caso anterior, es corriente de emisor menos corriente de colector. Hacemos la operación y obtenemos 46.5 microamperes. Bueno, una vez que tenemos voltajes, corrientes, es el otro voltaje, corriente, vemos el modo de operación del transistor. Ok, entonces agarramos nuestro transistor y lo vemos como semiconductor. Entonces este es un transistor PNP. Arriba está el emisor, base y colector en la parte de abajo. Entonces vamos a ver los potenciales para ver cómo se encuentran polarizados las uniones. Emisor se encuentra 0.7, base 0, entonces está más positivo emisor con respecto de base. Ok, ahora base, colector, ¿dónde está colector? Acá está colector. Entonces 0 es más positivo que menos 5.4. Entonces la base es más positiva que el colector. Más, menos queda. Entonces más con P, menos con N. Este está directo. Más con N, menos con P. Este está inverso. Entonces nos vamos a nuestra tabla y vamos a encontrar que base emisor directo, base colector o colector base inverso, y está en modo activo. Ok, como está en modo activo, hasta ahí detenemos nuestro trabajo. Y este es el análisis para un transistor PNP. Finalmente,